Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad concreta de que en el próximo mercado de pases River pueda repatriar a Flavián Londoño Bedoya, futbolista juvenil de origen colombiano que ha estado siempre prácticamente formando parte del plantel profesional del Millonario durante los últimos 2 años, pero que en el pasado periodo de transferencias de enero, más bien cuando terminó la pretemporada, se decidió que él junto a Felipe Peña y Biafore se fueran cedidos por una temporada a Arsenal de Sarandí para que pudieran ganar minutos. Esto se debe a la gran cantidad de delanteros que hoy por hoy tiene el plantel de River. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que fue el préstamo de Londoño y el préstamo de Felipe Peña, y es que el atacante tiene una cláusula de repesca automática. ¿Qué quiere decir esto? Que si River quiere repatriar al futbolista a mitad de año, puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Y si bien es cierto que hoy parecería poco probable que esto suceda, la realidad es que De Micheli junto con su cuerpo técnico están evaluando absolutamente todo, y teniendo en cuenta que no hay que poner absolutamente ni un solo peso para volver a traerlo, la posibilidad está abierta y van a ver qué es lo que sucede en el transcurso de los próximos 2 meses. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la actualidad del futbolista, porque esto es clave a la hora de pedir su regreso, porque por ejemplo, si vamos al único caso en el cual River hizo uso de la cláusula de repesca, más allá de que hubo 2 futbolistas que volvieron antes de tiempo, hay que hablar de lo que sucedió el año pasado con Luca Beltrán, que estaba cedido en Colón de Santa Fe hasta el 31 de diciembre del 2023, pero los dirigentes de River y del conjunto sabalero llegaron a un acuerdo para que volviera a mitad de año, más allá de la cláusula de repesca. Después hay que tener en cuenta que un año antes Enzo Fernández también volvió 6 meses con anterioridad, pero en ese caso no había cláusula de repesca, simplemente el más grande le dio a Defensa y Justicia un porcentaje de una futura venta. En este caso, para que no suceda lo mismo que sucedió con Beltrán el año pasado, en el cual hubo un tire y afloje bastante constante con la comisión directiva de Colón de Santa Fe, River decidió poner en el contrato de cesión de Londoño Bedoya hacia Arsenal una cláusula de repesca en el siguiente mercado de pases. Lo que hay que decir del futbolista es que cada vez que está dentro del campo de juego tiene un buen rendimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Algo parecido a lo que le sucedía en River. Lamentablemente tiene reiteradas lesiones musculares que no lo dejan tener una continuidad lo suficientemente aceptable como para que muestre su verdadero nivel durante 5 o 6 partidos consecutivos. Porque empezó siendo titular, mostrando un buen rendimiento, después se lesionó y obviamente estuvo afuera por 3 o 4 partidos, y cuando le tocó volver empezó siendo suplente porque ya Arsenal tenía otros futbolistas considerados titulares. Sin embargo, cuando le tocó ingresar en la segunda parte del partido frente a Unión, en un duelo importantísimo de cara a lo que va a ser el descenso sobre final de este 2023, Londoño Bedoya marcó el triunfo del conjunto de Sarandí 2-1 sobre la hora, lo que le permitió al equipo local llevarse 3 puntos verdaderamente claves a la hora de permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino. Después hay que decir que estaba amonestado, se sacó la camiseta en el festejo y vio la tarjeta roja, por lo que nuevamente se perdió otro compromiso después de haber convertido su primer tanto con la casaca de Arsenal. Claro que en ese caso no tiene nada que ver sus reiteradas lesiones, sino que fue algo totalmente inocente, por decirlo de alguna manera. Es un jugador muy joven que acaba de marcar su primer gol en primera división y quiso festejarlo con todo, más allá de también el contexto. Arsenal estaba empatando 1-1 con Unión, iban 94 minutos y el golazo de Londoño Bedoya, porque fue un golazo, un derechazo al ángulo que fue inatajable para el arquero, le permitió al Arce llevarse los 3 puntos. El festejo fue lógico, pero no le conviene a él, porque ahora nuevamente, como dije, un partido sin jugar, no va a ser titular, y cuando regrese
está claro que lo más probable es que no esté desde el arranque, porque va a estar en el banco de los suplentes. Tiene que tener cierto más continuidad, pero en River lo están evaluando porque tiene las características para ser el suplente, por ejemplo, de Lucas Beltrán. Hoy por hoy River tiene muchos atacantes, pero ninguno es parecido a Beltrán. La mayoría tienen otras características. Solari y Suárez suelen moverse por los costados, mientras que Borja y Rondón son dos delanteros netamente de área, es decir, dos centroatacantes, y ninguno de ellos cuatro se parece a Beltrán. En el caso de Londoño Bedoya, tiene características muy similares. Es rápido para presionar, sabe muy bien jugar de espaldas y de primer toque, y por eso De Michelis, como dije al principio, dependiendo del rendimiento del futbolista en el transcurso de los próximos meses, si es que logra tener continuidad, evaluará repatriarlo en el siguiente mercado. Si repasamos el paso de Flavián Londoño Bedoya con la camiseta de River, hay que decir que su debut en primera división debió haber llegado muchísimo antes de lo que finalmente llegó, que terminó siendo de hecho no con la camiseta de River, sino con la camiseta de Arsenal en la primera fecha de esta liga profesional. Desde la pretemporada de enero del 2021 que el futbolista forma parte ya constantemente del plantel de River. Lo hizo tanto durante ese año como también durante el 2022. Es cierto que en 2021 generalmente jugaba en reserva, algo totalmente lógico porque tenía tan solo 19 años, pero su rendimiento era tan bueno que, por ejemplo, fue anotado por Marcelo Gallardo como uno de los 3 juveniles, junto con Tomás Lecanda y Felipe Peñagafore, en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Recordemos que esa fue la edición de la competencia internacional en la que lamentablemente el plantel tanto de primera de River como el de la reserva sufrió un brote importante de COVID que hizo que el equipo del Muñeco contra Independiente Santa Fe tuviera que presentar tan solo 11 futbolistas. De hecho, en ese cotejo debutaron en primera Tomás Lecanda y Felipe Peñagafore, y también hubiera debutado Londoño Bedoya si es que no se hubiera contagiado la enfermedad. Es un jugador que lamentablemente, más allá de sus lesiones, tampoco ha tenido suerte. Es un futbolista que además formó parte de las pretemporadas siguientes, es decir, hizo 3 temporadas con el plantel de River y en ninguna de esas oportunidades pudo terminar de la mejor manera en cuanto a lo físico, porque siempre, cada vez que regresó, tuvo alguna lesión muscular, salvo en esta última bajo el mando de Martín de Michelis, en la cual hasta llegó a disputar un partido como titular, pero viendo la cantidad de atacantes, como dije antes, que el más grande tenía o iba a tener, mejor dicho, porque por ejemplo Salomón Rondón todavía no formaba parte, pero iba a formar parte del plantel, se decidió que se fuera a préstamo al conjunto de Sarandí, algo que a él le vino muy bien. De hecho, él siempre se mostró contento con la posibilidad de ganar minutos, pero las lesiones que ha tenido, sobre todo las musculares, le han impedido tener esa continuidad tan deseada. Durante todo el 2021 tuvo la gran posibilidad en algún momento de debutar en primera, fue al banco contra Atlético Tucumán, también fue al banco de suplentes en un partido de Copa Argentina, pero en ninguna de esas oportunidades pudo sumar minutos en el terreno de juego. Gallardo prefirió a otros futbolistas y cuando tenía la chance, porque había atacantes lesionados o porque, por ejemplo, en ese 2021 el fútbol no se paró por fecha FIFA y River tenía muchos jugadores con sus respectivas selecciones, no ayudó la suerte a Londoño, que en ese momento justo se encontraba o desgarrado o tenía una lesión hasta un poco más dura. En el 2022 tuvo una fractura de clavícula que lo dejó 90 días afuera de las canchas, otra lesión que lamentablemente le impidió tener continuidad. A pesar de todo esto, siempre, como dije, formó parte de las pretemporadas, tanto bajo el mando del Muñeco como en esta última bajo el control de Martín de Michelis. Los entrenadores siempre dijeron que era un futbolista con unas condiciones bárbaras y que tarde y temprano iba a explotar en primera, pero para eso tenía que sí o sí tener continuidad y en River no iba a poder conseguirla. En los 2 años anteriores no pudo hacerlo producto de las lesiones y ahora en este 2022 en Arsenal las lesiones tampoco lo acompañan y obviamente hay que sumarle esta roja un tanto absurda que recibió en la fecha en la cual Arsenal venció por 2-1 a Unión. Y vamos ahora a referirnos más que nada al tema contractual y en definitiva qué es lo que va a evaluar Martín de Michelis durante estos meses para saber si le da una posibilidad en cuanto a su regreso a River o si en definitiva lo mejor para el futbolista puede llegar a ser que finalice su préstamo en Arsenal y recién retorne a River de cara a la pretemporada de enero del 2024. En cuanto a los atacantes que hoy por hoy tiene el plantel de River, estamos hablando de Lucas Beltrán, de Miguel Ángel Borja, de Salomón Rondón, de Pablo Solari y de Matías Suárez.
Todos tienen un papel importantísimo para Martín de Michelis, pero a su vez también todos son distintos entre sí, por lo que quiere el DT es tener un futbolista que tenga las mismas virtudes y características que Beltrán. Está claro que en cuanto a rendimiento y eficacia es muy complicado igualar lo que hoy por hoy está haciendo Beltrán, porque es el máximo goleador de la era de Michelis y además porque se ha ganado la titularidad a base de esfuerzo, no solamente ya de por sí cuando se fue a préstamo un año en Colón de Santa Fe, donde mostró un buen nivel, lo que provocó que Marcelo Gallardo lo quisiera de vuelta, sino en este mismo semestre bajo el mando de Michelis como nuevo DT, en el cual parecía que Borja y Rondón iban a estar por encima de él en la consideración, y finalmente a base de goles, a base de hacerle caso al entrenador en cuanto a lo que pedía de un atacante dentro del terreno de juego, terminó ganándose la titularidad y hoy Beltrán siempre está de arranque, ya sea cuando River juega con un solo atacante o cuando tiene que compartir dupla con otro delantero. Pero en el caso de Londoño Bedoya podría ser un futbolista exactamente con las mismas características. Está claro que por ser más joven y por no haber jugado nunca en River le va a faltar seguro ese periodo de adaptación lógico, pero Londoño Bedoya no es ni una referencia de área clara, si bien es cierto que en reserva jugaba de centro delantero, es un futbolista que suele salir constantemente de la marca de los dos centrales para juntarse con los mediocampistas, que en River son muy pero muy importantes, porque a veces el Michelis juega con 5 volantes para que lleguen al área por sorpresa y así los defensores rivales no tienen mucha referencia de a quién marcar, y Londoño Bedoya es perfecto para eso. Por eso mismo, quizás para lo que resta del año, para el segundo semestre de este 2023, prefiere a un atacante como Londoño Bedoya para ser suplente de Beltrán que a otro de los futbolistas que he nombrado anteriormente y que hoy por hoy siguen formando parte del plantel de River. Eso no significa que alguno de los atacantes se vaya a ir, de hecho todos tienen contrato con River, más allá de Matías Suárez, que es el único cuyo vínculo finaliza el 31 de diciembre de este 2023 y que todavía no tiene arreglada su continuidad. El resto, salvo que llegue una oferta importante, van a seguir en el más grande, porque de Michelis, como dije, los tiene en cuenta absolutamente a todos. Pero estos 2 meses en Arsenal serán claves para Londoño Bedoya. También hay que tener en cuenta un par de cosas. Si el futbolista sigue teniendo este rendimiento superador o inclusive lo mejora, ¿va el más grande a quitarle este jugador a Arsenal, teniendo en cuenta que el equipo de Sarandí va a pelear por no descender hasta la última jornada de la próxima Copa Liga Profesional? Está claro que si bien es cierto que River no tiene por qué preguntarle nada a la dirigencia de Arsenal porque existe una cláusula de repesca, hay que ver si en definitiva esto es algo que le conviene a la dirigencia de River. Veremos en definitiva qué es lo que quiere también Martín de Michelis, porque va a ser clave la opinión del DT. Para cerrar y dar mi opinión con respecto al tema de Londoño Bedoya, está claro que la cláusula de repesca River se la ha puesto a muchos futbolistas. Sin embargo, hay que destacar que por algo se la pusieron a Londoño Bedoya y no, por ejemplo, a Felipe Peña Viafore. Esto quiere decir que de Michelis algo había visto del jugador en cuestión en la pretemporada que le había gustado, motivo por el cual le dijo a la dirigencia: cédanlo a préstamo porque seguramente durante el primer semestre no tenga suficientes partidos, en reserva ya no puede jugar porque es mayor de 21 años y no es positivo que siga teniendo continuidad con chicos más jóvenes, y es por eso que le viene bien estar cedido. Sin embargo, si logra tener esa continuidad, es probable que en definitiva pueda volver y jugar en el Millonario. Habrá que ver también qué es lo que prefiere el propio futbolista, en el sentido de que en Arsenal le va a ser mucho más fácil sumar minutos, porque en River hoy por hoy hay muchos atacantes, mientras que en el equipo de Sarandí, si no se hubiera lesionado, seguramente hoy sería un futbolista indispensable. La opinión de Michelis será clave, pero seguramente haya una charla muy profunda con el futbolista para saber qué es lo que quiere hacer en el próximo mercado de pases. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.